Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles del encarecimiento de los metales. Más noticias en Colombia. El ultraderechista de la Espriella lidera por la mínima. China anuncia la reforma de Hukou en plena contracción de las ventas minoristas. En la guerra entre Ucrania y Rusia les detallamos la escalada de ataques y el apoyo a Kiev. Oriente Medio, Estados Unidos e Irán firman el memorando de entendimiento. Etiopía, Abiy Ahmed logra una rotunda victoria y revalida su mandato. Y terminaremos el repaso de las claves de la semana en Estados Unidos, donde Wars mantiene tipos, pero comienzan los cambios en la Fed. Como les adelantábamos en titulares, comenzamos hablándoles del encarecimiento de los metales. El índice de precios de los metales y minerales del Banco Mundial aumentó cerca de un 20% en los primeros meses del año, como consecuencia de las distorsiones en el suministro de materiales, contratiempos operativos y el dinamismo de la demanda. El aluminio es uno de los metales más afectados por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, dado que Oriente Medio representa el 7% de la producción mundial. Por su parte, el cobre registró hace unas semanas un nuevo máximo histórico al superar los $6,6 libra, debido a la interrupción temporal de la actividad en algunas de las principales minas como la de Grasberg de Indonesia y la fuerte demanda vinculada tanto al desarrollo de centros de datos como al avance de la descarbonización. Por el contrario, el hierro es uno de los pocos metales que ha registrado una tendencia descendente debido al exceso de capacidad del mercado y a la atonía de la demanda del sector de la construcción en China. Para el conjunto del año, el Banco Mundial prevé que el índice de precios de metales básicos registre un incremento del 17%, consolidando un nuevo máximo histórico. Para el próximo año, la institución espera una estabilización o moderación de la cotización de los metales. No obstante, advierte de la posibilidad de que se materialicen riesgos que mantengan los precios en valores inusualmente elevados, como el endurecimiento de las restricciones comerciales, el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas o el encarecimiento de la energía. En Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella lidera por un margen muy estrecho la segunda vuelta de las elecciones presidenciales según el recuento preliminar, aunque el resultado sigue pendiente del escrutinio oficial. Con prácticamente todo el voto contado, obtuvo el 49,66% frente al 48,70% del izquierdista Iván Cepeda, una diferencia de unos 250.000 sufragios. De la Espriella ya ha celebrado su victoria, pero Cepeda no ha reconocido la derrota y ha anunciado que impugnará 33.000 mesas, mientras el presidente saliente, Gustavo Petro, ha pedido esperar al resultado definitivo. La participación fue muy elevada, en torno al 63,6%, reflejo de una campaña marcada por una fuerte polarización. Si el resultado se confirma, Colombia dará un giro claro a la derecha tras el primer gobierno de izquierda de su historia. De la Espriella ha capitalizado el desgaste del oficialismo, el deterioro de la seguridad y el deseo de cambio de una parte del electorado con un programa de mano dura contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados, construcción de megacárceles, refuerzo de las Fuerzas Armadas, reducción del Estado, bajada de impuestos y reactivación del petróleo y la minería. Frente a esa promesa de ruptura, Cepeda defendía la continuidad de las políticas sociales de Petro, la reducción de la desigualdad y la negociación con los grupos armados. El contraste entre ruptura y continuidad deja a un país dividido casi por mitades y anticipa, si se confirma el recuento preliminar, un arranque de mandato difícil para de la Espriella, sin mayoría clara en el Congreso y con una oposición movilizada. En China, el consumo interno sigue mostrando una gran debilidad. En mayo de 2026, las ventas minoristas cayeron un 0,6% interanual, registrando su primera contracción desde el fin de la pandemia en 2022, arrastradas por el desplome en bienes duraderos como autos y electrodomésticos ante el agotamiento de los planes oficiales de subsidios por renovación. En paralelo, la inversión en activos fijos profundizó su caída con un retroceso del 4,1% en los primeros 5 meses del año, asfixiada por la crisis inmobiliaria, donde la inversión en propiedades se hundió un 16,2%, agudizada por los altos costes de insumos vinculados a las tensiones en Oriente Medio. A pesar de la creciente presión para rescatar el consumo, las posibilidades de un gran paquete de estímulo macroeconómico directo al ciudadano siguen siendo limitadas.
limitadas. Pekín sigue mostrando una enorme resistencia psicológica y política a abandonar su tradicional modelo basado en inversión y exportaciones. Ante esta encrucijada, el Consejo de Estado podría estar buscando alternativas como la reciente reforma del sistema que vincula el acceso a los servicios públicos urbanos al registro residencial, JUCOU, que en la práctica deja fuera a buena parte de los residentes. En teoría, permitir que los trabajadores migrantes accedan a la educación, sanidad y vivienda en sus ciudades de residencia podría reducir sus altas tasas de ahorro por precaución, liberando liquidez y estimulando el consumo urbano. Sin embargo, la efectividad de esta vía como estímulo económico choca con limitaciones. Por un lado, las nuevas directrices son mayoritariamente no vinculantes y la mayoría de los gobiernos locales carecen de los fondos necesarios para asumir el coste de ampliar estos servicios, ahogados por una crisis inmobiliaria que ha reducido a la mitad sus ingresos por venta de terrenos desde 2021. Por otra parte, las grandes megaciudades como Pekín o Shanghái seguirán blindando su JUCOU para frenar el flujo migratorio. De este modo, la reforma del JUCOU, aunque ambiciosa en el papel, difícilmente será suficiente para contrarrestar la debilidad del consumo interno. Hablamos del conflicto entre Ucrania y Rusia. Kiev ha intensificado las ofensivas a la infraestructura energética rusa con el objetivo de mermar los ingresos petroleros que Moscú está utilizando para financiar la guerra. El 18 de junio, Ucrania llevó a cabo uno de los mayores ataques con drones a la refinería Kapotnia en Moscú, una de las más grandes del país y que produce alrededor de un tercio del combustible para la región de la capital. Durante el fin de semana, Kiev ejecutó bombardeos masivos a las instalaciones militares y energéticas en Crimea, la principal base que Moscú está utilizando para la guerra con Ucrania. Como consecuencia, Rusia está experimentando escasez de combustible en su red nacional, lo que ha llevado a suspender la venta de combustible en las gasolineras de la región de Crimea y a introducir el racionamiento de hidrocarburos en otras 800 a lo largo del país. En este contexto, los líderes del G7, que se reunieron en la cumbre anual entre el 15 y el 17 de junio, han manifestado su compromiso para reforzar la capacidad de defensa ucraniana y aumentar la presión sobre la economía rusa. Se pactó acelerar el suministro de sistemas de defensa aérea y misiles de largo alcance a Kiev, así como considerar ofrecerle licencias para fabricar misiles interceptores. Por último, el G7 acordó endurecer las sanciones contra el petróleo y el gas rusos después de que Washington abriera la puerta a no prorrogar las excepciones vigentes a las sanciones sobre el crudo ruso, mientras Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas medidas contra la flota fantasma y las redes de evasión utilizadas por Moscú para eludir las sanciones occidentales. Nos fijamos ahora en Oriente Medio. Estados Unidos e Irán han firmado el memorando de entendimiento. El 17 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo iraní Mahmoud Pezeshkian firmaron de forma telemática el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto que comenzó a finales de febrero. A partir de ahora comienza un periodo de 60 días en el que ambas partes continuarán negociando las diferencias pendientes de resolver, la mayoría de ellas vinculadas al programa nuclear iraní. En virtud del acuerdo, Teherán se ha comprometido a desminar el estrecho de Hormuz durante los primeros 30 días. Por su parte, Washington ha levantado tanto el bloqueo militar a los puertos iraníes como las sanciones impuestas contra su industria de hidrocarburos. Como resultado, en los últimos días, varios superpetroleros iraníes han vuelto a cruzar el estrecho de Hormuz con una carga estimada de 6 millones de barriles de petróleo. Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es la creación de un programa valorado en 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de Irán, un mecanismo que se concretará a lo largo de las negociaciones. La firma del memorando de entendimiento supone un esperanzador avance para poner fin a la guerra. El 21 de junio, las delegaciones de Estados Unidos e Irán iniciaron en Suiza las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Ahora bien, la incertidumbre continúa siendo muy elevada. El pacto preliminar acordado incluye el cese de las operaciones en todos los frentes, incluido el Líbano, por lo que la evolución de la contienda entre Israel y la milicia Hezbollah puede alterar considerablemente el avance de las negociaciones. De hecho, el 20 de junio Irán anunció nuevamente el cierre del estrecho de Hormuz en respuesta a los bombardeos israelíes en el Líbano. Asimismo, Teherán ha amenazado con suspender las conversaciones con Estados Unidos si Israel no cesa sus operaciones en el país de los cedros. Nos vamos hasta África, concretamente a Etiopía. El Partido de la Prosperidad, liderado por el primer ministro Abiy Ahmed, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones celebradas el pasado 1 de junio, asegurándose 438 de los 486 escaños escrutados. Necesitaba 274 para obtener la mayoría. Abiy Ahmed
quien gobierna el país desde 2018 y recibió el Premio Nobel de la Paz en sus inicios por reconciliar a Etiopía con Eritrea, enfrenta actualmente duras críticas a nivel internacional debido a un creciente autoritarismo. Por ello, los candidatos del partido oficialista han basado su campaña en los espectaculares resultados económicos del país, cuyo Producto Interior Bruto podría crecer un 10% este año. Aunque se presentaron más de 40 partidos, la fragmentación de la oposición y sus graves carencias financieras permitieron que el Partido de la Prosperidad no tuviera rivales en 64 circunscripciones. El partido opositor con mayor presencia, ECEMA, solo pudo presentar 293 candidatos frente a los 461 del partido oficialista. La jornada electoral estuvo marcada por fuertes tensiones en varias regiones. En Tigray no se celebró la votación, mientras que grupos armados opositores en Oromía y Amhara declararon ilegítimas las elecciones e interrumpieron la jornada en múltiples colegios. Aunque el acuerdo de paz de 2022 puso fin a la sangrienta guerra civil en Tigray, una medida adoptada el mes pasado por el principal partido político de la región para reafirmar su control sobre la administración local, incrementó aún más la tensión con Addis Abeba. La libertad de prensa en Etiopía ha sufrido un fortísimo deterioro en los últimos 5 años, un declive marcado por la censura, la detención arbitraria de periodistas independientes y el bloqueo intermitente de las redes de comunicación en las zonas de mayor insurgencia. Así, a pesar del aplastante control institucional del Partido de la Prosperidad, la exclusión de millones de votantes en las regiones periféricas y la falta de un diálogo inclusivo amenazan con una mayor inestabilidad para el Cuerno de África. Terminamos hoy las claves de la semana en Estados Unidos. En su primera reunión al frente de la Reserva Federal el 17 de junio de 2026, el nuevo presidente Kevin Warsh debutó como se esperaba, manteniendo las tasas de interés en el rango del 3,50% al 3,75%. Sin embargo, el encuentro sorprendió a los mercados con un claro giro restrictivo y un drástico cambio de estilo. La Fed eliminó por completo su tradicional lenguaje de orientación futura y recortó drásticamente la extensión de su comunicado oficial para priorizar la flexibilidad basada en datos macroeconómicos puros. Además, presionada por un repunte de la inflación en mayo hasta el 4,2%, la publicación del diagrama de puntos dot plot reveló un giro radical respecto a marzo, ya que 9 de los miembros proyectan ahora al menos una subida de tipos antes de que termine el año. El propio Warsh optó de forma inédita por no incluir su propia estimación en el gráfico como broche a este cambio de era. Anunció en su rueda de prensa la creación de 5 grupos de trabajo para reevaluar a fondo el modelo operativo de la institución, incluyendo la comunicación monetaria, la gestión de su balance y los marcos de inflación. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.